Hay historias que de verdad definen a una nación, ¿no? Y poquísimas, son tan épicas como la de la España medieval. Piénsenlo, estamos hablando de casi 800 años en los que la península ibérica fue, literalmente, el escenario de una lucha, pero también de una convivencia, que no solo acabó forjando un país, sino que dejó una huella que, vamos, es imborrable en todo el mundo. Fíjense, si tuviéramos que resumirlo todo, pero todo, serían estas dos fechas, el principio y el fin. Todo arranca en el 711, con una conquista que, bueno, sacudió a la península hasta sus cimientos, y no termina hasta 1492. Casi 8 siglos después. Estamos ante uno de los periodos de convivencia y, claro, de conflicto más largos de toda la historia. Es una pasada. Claro, la pregunta del millón es, ¿y qué pasó en esos 781 años que hay en medio? Porque, ojo, no fue una guerra constante de 800 años, ni mucho menos una paz idílica. Fue de todo. Una época de reinos que nacían y morían, de un esplendor cultural increíble y de transformaciones sociales superprofundas. Así que, ¿qué tal si empezamos por el principio? Venga, pues vamos a ello. Viajamos al principio, al año 711. Y aquí la primera gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que casi toda una península se conquistara en menos de una década? Suena increíble, ¿verdad? Pues la respuesta está, como casi siempre, en el contexto de la época. Es que aquí lo que tenemos es el choque de dos mundos, una auténtica tormenta perfecta. Por un lado, el reino visigodo, que estaba, al borde del colapso, hecho trizas por luchas de poder internas, una guerra civil en toda regla. Y por el otro lado, que llega desde el norte de África, pues una fuerza unificada, organizada, en plena expansión. El resultado fue que tras la batalla clave, la de Guadalete en el 711, la resistencia visigoda sencillamente se desmoronó. Y eso permitió un avance rapidísimo, casi sin oposición. Pero, ojo, que esto es clave para entenderlo todo. La conquista no fue solo a sangre y fuego, ni mucho menos. Se apoyó muchísimo en una red de pactos, como este que vemos aquí, el que se firmó con un noble visigodo llamado Teodomiro. La estrategia era brillante, de verdad. A cambio de rendirse y pagar un tributo, se les respetaba casi todo, sus propiedades, su gobierno local e incluso su religión. Fue un pragmatismo increíble, que, claro, aceleró muchísimo el control de todo el territorio. Y así, de esta conquista nace Al-Ándalus. Y esto no es solo un nombre, es el concepto que va a definir a la mayor parte de la península durante los siguientes 8 siglos. Al principio, para que nos hagamos una idea, era una provincia más, un emirato que dependía del gran califato omeya, que tenía su capital allá en Damasco. Pero claro, la política en el mundo islámico de entonces era, por decirlo suavemente, turbulenta. Imagínense la escena, en el año 750 masacran a toda la dinastía gobernante, los omeyas, en Damasco. Casi todos muertos. Solo un príncipe, un tal Abderramán I, consigue escapar. ¿Y a dónde va? Al lugar más lejano que se le ocurre, Al-Ándalus. Y allí, en el 756, se proclama emir y rompe políticamente con el nuevo poder central de Bagdad. En ese momento, Al-Ándalus deja de ser una provincia, se convierte en un poder con nombre y apellidos. Y de esa independencia nació una auténtica edad de oro. El momento cumbre. La época en la que Al-Ándalus no solo se consolida, sino que se convierte, sin exagerar, en uno de los centros culturales y políticos más importantes del mundo entero. 500.000. 500.000 personas. A ver, para que nos pongamos en situación. En esa misma época, ciudades como París o Londres a duras penas llegaban a unas pocas decenas de miles de habitantes. Córdoba, bajo califas como Abderramán III, era una metrópolis que deslumbraba al mundo, tenía alumbrado público, bibliotecas inmansas, un nivel de conocimiento y ciencia que simplemente no tenía rival en Occidente. Claro, todo este brillo se sostenía sobre una sociedad que era, increíblemente compleja. Pensemos en una pirámide. Arriba del todo, una pequeña élite árabe. Justo debajo, los bereberes, que eran como el músculo del ejército. Pero la inmensa mayoría de la población, la base, eran los muladíes, es decir, los antiguos hispano-visigodos que se habían convertido al Islam. Y junto a todos ellos vivían los mozárabes, los cristianos y los judíos. Eran minorías protegidas, sí, pagaban un impuesto especial, pero a menudo prosperaban. Era un equilibrio, digamos, muy delicado. ¿Y todo ese tinglado cultural cómo se pagaba? Pues con una economía potentísima. Este era el motor de Al-Ándalus. Trajeron técnicos de regadío que revolucionaron la agricultura y cultivos nuevos. Su artesanía de lujo se vendía por toda Europa. Pero la clave de todo, el secreto, era que controlaban las rutas del oro que venía de África. Esto les permitía acuñar su propia moneda de oro, el dinar, que era, el dólar de la época, el motor de todo su comercio. Pero ya se sabe cómo es la historia. Todo lo que sube tiene que bajar. Y el califato de Córdoba no fue una excepción. A principios del siglo XI, ese poder inmenso se derrumbó por dentro, por sus propias luchas internas. Y ese fue el punto de inflexión, el momento exacto que los reinos cristianos del norte llevaban esperando 300 años.
De repente, la unidad de Al-Ándalus se hizo añicos. Literalmente. Y en su lugar apareció un mosaico de más de 20 reinos pequeñitos, las famosas taifas. Y sí, eran muy ricos culturalmente, pero militarmente eran muy débiles. Y lo peor de todo es que se pasaban el día luchando entre ellos. Esta división fue, claro, la oportunidad de oro para los reinos cristianos del norte. Y los reinos cristianos aprovecharon esta debilidad de una forma, increíblemente inteligente. No se limitaron a conquistar, lo que hicieron fue exigir parias, que eran unos tributos gigantescos en oro. Y aquí viene la gran paradoja de todo este periodo, que es fascinante. La expansión militar de los reinos cristianos estaba siendo financiada, en gran medida, por el propio oro que les daban las taifas musulmanas. Una jugada maestra. Así que, con los ejércitos bien financiados y el enemigo dividido, el avance cristiano se volvió imparable. La caída de Toledo en 1085 fue un golpe simbólico brutal, era la antigua capital visigoda. Luego, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, esa fue la victoria aplastante que abrió de par en par las puertas de Andalucía. Y ya con la conquista de Sevilla en 1248, todo el mundo pensaba que el fin de Al-Ándalus era cuestión de tiempo. La situación era tan alarmante que los reinos de taifas, ya desesperados, pidieron ayuda a los grandes imperios del norte de África. Primero llegaron los almorávides y después los almohades. Eran guerreros muy duros y consiguieron reunificar al Andalus a la fuerza, frenando un poco el avance cristiano. Pero ¿cuál fue el problema? Que eran muy rigoristas en lo religioso, y eso los hizo muy impopulares entre la gente de Al-Ándalus. Al final, tampoco ellos pudieron contener la marea. Y sin embargo, a pesar de todo, la historia no terminó ahí. Después de la gran derrota de las Navas de Tolosa, cuando todo parecía perdido, contra todo pronóstico, un último reino musulmán consiguió sobrevivir. Y no un par de años, no, aguantó en el sur de la península otros 250 años. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Pues la supervivencia del reino nazarí de Granada es de verdad una clase magistral de política y diplomacia. Jugaron sus cartas de forma increíble. Se declararon vasallos del rey de Castilla, le pagaron tributos enormes y mientras tanto usaban la diplomacia para enfrentar a los reinos cristianos entre sí. Básicamente consiguieron hacerse tan útiles que a Castilla no le convenía conquistarlos. Pero claro, esa estrategia tenía fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad llegó a finales del siglo XV. ¿Qué pasó? Que se unieron las coronas de Castilla y Aragón con los reyes católicos. Por primera vez en siglos había un poder cristiano unificado y muy fuerte en la península, y su objetivo estaba claro: terminar la reconquista de una vez por todas. Así que en 1482 empezó la guerra final, la Guerra de Granada. Fueron 10 años de una guerra durísima, de asedios, de batallas, hasta que llegó el momento final, el 2 de enero de 1492. Ese día, el último sultán nazarí, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Y con ese gesto, con esa imagen, se cerraban casi 8 siglos de historia de Al-Ándalus en la península. Y para que veamos la magnitud del momento, ese mismo año, un tal Colón llegaría a América. El mundo estaba cambiando para siempre. Pero que se entreguen unas llaves no significa que la historia termine ahí, ¿verdad? La gran pregunta ahora es, ¿y qué queda de todo aquello? ¿Qué nos ha dejado ese periodo tan largo? Pues el legado de esos 800 años es, sencillamente, inmenso, y sigue vivísimo hoy en día. Es que el impacto es brutal, lo vemos por todas partes, desde joyas arquitectónicas que todo el mundo conoce, como la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, hasta miles de palabras que usamos todos los días sin pensar. Almohada, aceite, alcalde, vienen de ahí. La agricultura de muchísimas zonas de España todavía depende de los sistemas de riego y los cultivos que trajeron ellos. Y quizá lo más importante de todo es que Al-Ándalus fue como un puente de conocimiento. Rescataron textos de los filósofos y científicos griegos que en Europa se habían perdido, los tradujeron y nos los devolvieron. Al final, si algo queda claro, es que la historia de la España medieval no es una simple historia de buenos contra malos, es mucho más complejo. Es la historia de una interacción constante entre el conflicto y la convivencia. Y la verdadera cuestión, la que nos deja este periodo tan largo para reflexionar, es esa: ¿cómo se construye la identidad de una nación sobre unos cimientos de siglos de división, pero también de una riqueza y una diversidad cultural inmensas? Ahí queda la pregunta.